Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a trabajar en esta oportunidad lo que es el tema de muros de contención. Ya previamente pues habíamos visto algunos temas de lo que son cimientos combinados, pero ahora pues vamos a ir empezando a trabajar lo que es la temática de estructuras de retención. Y pues vamos a ver estas diapositivas, que son unas diapositivas introductorias a lo que es esta temática. Vamos a hablar un poquito de los principios de diseño de muros de contención. Como saben, pues esto es parte del contenido de Cimentaciones 2. Y pues primero pues vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de qué es un muro de contención. Y sin entrar en un concepto bastante complejo, pues vamos a simplificarlo. Vamos inicialmente a decir que un muro de contención o una estructura de contención es una estructura que se utiliza para detener masas de tierra u otros materiales. Acá pues tenemos una imagen de una estructura de contención. Se trata de un muro de mampostería de piedra. Aquí tenemos también otra estructura, ¿verdad? Es una estructura que se va a utilizar para la retención de un material granular, como la arena, ¿verdad? Y aquí tenemos pues una estructura también de contención, una piscina, ¿verdad? Que sus paredes pues tienen que soportar, para el caso del estado de la piscina vacía, la carga del muro, la carga del suelo. Y si la piscina pues se encuentra llena, pues habrá que ver la resultante entre las presiones de carga de suelo y carga por el fluido, para ver cuál es el actuar del muro de contención. Se utilizan cuando las condiciones no permiten que estas masas asuman sus pendientes naturales. Entonces nosotros tenemos aquí este diagrama. En este diagrama podemos ver lo que es el retén, o prácticamente el muro de contención. Y pues tenemos tres estados de volumen por parte del suelo. El primer volumen pues es el volumen que se desliza inmediatamente, o sea, es el volumen que va a sostener inmediatamente el muro de contención al momento de entrar en funcionamiento. Luego pues tenemos el volumen que se desliza con el tiempo. Es un volumen que va a ir, conforme va pasando el tiempo, pues va a ir aportando una carga sobre el mismo muro, o bien si no existiera una retención, pues es prácticamente el suelo que, conforme va pasando el tiempo, pues se va a ir desprendiendo de manera natural. Y pues el otro volumen, el volumen restante, pues es el volumen estable. Este volumen estable se va a mantener cuando el suelo llegue a lo que es su talud natural. Entonces la parte de volumen que nosotros tenemos acá en verde y en celeste, pues son prácticamente los dos volúmenes de suelo que el muro de contención tiene que retener. Ahora, ¿qué tipos de muros convencionales son los que nosotros conocemos? Pues tenemos inicialmente los muros de contención. Los muros de contención convencionales se pueden clasificar en general en 4 tipos. El primero de los tipos es el muro de contención de gravedad. Es un muro de concreto simple o de mampostería de piedra. Estos muros, pues su función, su forma de trabajo es directamente en base a su peso. Y los chequeos que se realizan pues son chequeos contra deslizamiento y contra volteo. Luego pues tenemos los muros de contención de semigravedad, los cuales, adicional a esos chequeos que mencionaba anteriormente, también se le realiza un chequeo de resistencia. Este chequeo de resistencia pues ya consiste en determinar cuáles son los momentos que están actuando en el muro, y estos pues van a ser soportados en parte por acero de refuerzo. Y estos muros pues ya no son tan masivos como lo que es un muro de gravedad. Luego tenemos los muros de contención de voladizo. Pues estos muros ya son mucho más delgados, ¿verdad?, que los dos primeros que mencionamos. Y acá pues se comportan principalmente a flexión en el caso del chequeo de
de esfuerzos por resistencia. Y finalmente pues tenemos los muros de contención con contrafuertes. Estos muros pues pueden estar constituidos por muros de contención en voladizo, pero estas franjas que nosotros tenemos aquí, estas franjas, las que estoy enmarcando aquí en rojo, pues constituyen contrafuertes que lo que hacen es aumentar la capacidad de flexión del muro a cada cierta distancia, y que en planta pues podamos tener también muros que tengan una mayor capacidad de soportar momentos en la medida que se van profundizando los mismos. Ahora, ¿qué cargas afectan a mi muro de contención? Pues vamos a estar viendo que las cargas principales que afectan al muro de contención pues son las cargas del suelo. Propiamente tenemos que los muros de contención pues para lo que sirven es para esa retención de masas, y las masas laterales que vamos a tener principalmente de trabajo son las cargas de suelo. Aquí pues tenemos este tipo de presión que influye en un muro de contención. Es una presión activa, ahí lo estamos viendo por medio de esa imagen, donde se muestra una simulación, ¿verdad?, de cómo el suelo empuja al muro de contención. Ese tipo de empuje es un empuje activo, en la cual todo lo que es el material granular o todo el elemento masivo va a presentar una carga sobre el muro de contención. Bien, tenemos acá lo que es la presión pasiva. La presión pasiva, pues este tipo de presión, pues el muro es el que genera un empuje sobre el suelo. Acá pues la cuña de presión pues es generalmente pues suele ser mucho mayor que para el caso de la presión activa. Y pues la presión en reposo pues se constituye una presión en la cual la cuña de falla del suelo que nosotros tenemos acá enmarcada no va a presentar una deformación considerable. Por lo tanto, esta cuña, al no presentar deformación, sería la cuña de empuje sobre nuestro muro de contención. Entonces acá no tenemos una deformación. Entonces si tenemos una deformación, ya sea hacia el lado izquierdo o derecho, pues vamos a tener un efecto de presión activa o presión pasiva. Y si la deformación pues es muy pequeña, pues podemos trabajar una presión de reposo. Adicional a este tipo de presiones pues tenemos las cargas que van directamente sobre el suelo, que sería una carga lineal distribuida sobre el suelo. Esta pues se va a trabajar de una manera lineal proyectada sobre nuestro muro de contención. Tenemos una sobrecarga por carga en línea. Esta pues sí es una carga que se encuentra sobre lo que es el suelo a una distancia determinada y genera este diagrama de presiones que nosotros mostramos aquí en esta gráfica. Tenemos una sobrecarga por carga de franja. Acá pues podríamos hablar por ejemplo de una zapata o de lo que sería un pequeño cimiento, ¿verdad? Y también pues tenemos la carga de sismo, ¿verdad? Tenemos que esta es la carga de tipo estática en el suelo, y la carga sísmica pues me genera una presión adicional por parte del suelo, y la sumatoria de esa presión y la sobrepresión por sismo sería este diagrama que tenemos aquí del lado derecho. Finalmente pues tenemos la carga por nivel freático, pues esa me genera una sobrepresión hasta el nivel donde se encuentra el agua, y esa sobrepresión va a afectar aún más la carga que tenemos del suelo. Ahora, ¿qué efectos tienen estas cargas sobre el muro? Pues serían efectos de deslizamiento. Podemos ver aquí en este video pues podemos ver cómo puede ser el efecto de deslizamiento. Tenemos una simulación donde tenemos una pequeña vivienda ahí en una escala muy pequeña, ¿verdad? Donde el suelo que está sosteniendo esa vivienda pues empieza a empujar el muro,
y esto genera un deslizamiento en el mismo muro, ¿verdad? Y posteriormente pues empiezan a ver los efectos de volteo en mi muro de contención. ¿Qué otro efecto tenemos? Pues lo que es el volteo, ¿verdad? Aquí ya habíamos hablado un poquito de lo que era el deslizamiento. Ahorita vamos a ver los efectos directamente de deslizamiento y volteo. Tenemos acá una descripción muy general de lo que es el empuje, ¿verdad? El empuje en función de la profundidad. Vemos que las presiones, en la medida de que se van tomando a partir de la profundidad, van a ir aumentando las presiones que se aplican sobre el suelo. Aquí tenemos una demostración de cómo el empuje que se va a generar por parte de las canicas que se muestran ahí, pues va a afectar a el muro que los está reteniendo. Uno de los efectos más críticos en el muro de contención, pues lo que hablábamos era el efecto del volteo. Ese efecto pues nosotros lo tratamos de evitar por medio de la carga que tenga el mismo muro y el aporte de la carga de suelo que se pueda dar directamente sobre el cimiento del muro. Bueno, pues primero en este video pues lo que vemos es que el muro está sometido a una carga de empuje. Esa carga de empuje vemos que a una altura de 3 centímetros pues ya empieza a generar un deslizamiento en el muro. Eso pues no se está tomando en cuenta el efecto de la fricción. Ahora pues si tomamos en cuenta lo que es un efecto de fricción, pues va a generar un aporte a lo que es el comportamiento del muro. Vemos que esos 3 centímetros que anteriormente pues se superaban y generaban el deslizamiento, ahora pues aumenta la capacidad al tener un efecto de fricción en el muro. Sin embargo, a una altura determinada ya el efecto de volteo es el que va a sufrir en el mismo muro. Ahora, si cambiamos la disposición del muro y aumentamos un poco su capacidad al tener cargas sobre el mismo muro por parte del suelo o del material que vayamos a estar soportando, vemos que la capacidad aumenta. La capacidad ahorita pues aumentó de los 8 centímetros que tenía a los 11 centímetros. Sin embargo, llega a cierto límite en el cual pues ya sobrepasamos ese estado de tolerancia de comportamiento de capacidad a volteo. Bien, ahora en cuanto a las presiones, pues vemos que las presiones sobre el suelo pues van a actuar en todas direcciones. Aquí pues tenemos que lo que estaría la capacidad del muro pues es prácticamente el peso del muro. Acá con este aporte pues sería el peso del muro y también el peso del suelo. Y aparte pues tenemos ahí la capacidad de fricción en nuestro muro de contención. Bien, para el chequeo de la capacidad de volteo pues tenemos ahí el punto Q, y a partir de ese punto pues ese es mi punto sobre el cual yo voy a verificar mi capacidad de volteo. Vemos que la presión de empuje del suelo me genera lo que es un momento que nosotros denominamos momento de volteo. Y por el otro lado pues tenemos que los momentos resistentes pues van a estar dados por la capacidad de la carga de suelo que esté actuando sobre mi cimiento. Si aumentamos esa base de cimiento que está por debajo del suelo, pues aumentamos mi capacidad a volteo. Ahora, ¿cómo puedo diseñar un muro de contención? Pues nosotros necesitamos considerar obtener toda la información posible sobre las características del proyecto, cuál es la distancia mínima para la ubicación del proyecto desde el borde de un barranco. Esta imagen nosotros la tomamos de lo que es la norma NSE 2.1 para estudios de microzonificación de la región de Guatemala. Tenemos que considerar el dimensionamiento del muro. Aquí tenemos dos ejemplos de dimensionamiento. El que se encuentra del lado izquierdo pues es un dimensionamiento para estructuras de contención que son de gravedad, y lo que se encuentra del lado derecho pues es un dimensionamiento para una estructura en voladizo.
También vamos a considerar las cargas que actúan en el muro, era lo que hablábamos anteriormente, y cómo esas cargas se van a comportar en un diagrama de cuerpo libre para ver qué efectos son los que sufren, ¿verdad? Vemos que para el caso del tablero del muro, todo este tablero pues va a estar afectado por toda la carga de presión del suelo. Por lo tanto, la presión de tierra corregida por un factor de carga pues va a ser el que me va a generar la cortante y el momento que van a actuar en mi muro de contención. Y para el caso del pie, que es la parte que se encuentra fuera, es lo que llamamos nosotros el pie, y del lado opuesto pues tenemos el talón, y vemos que ahí también van a sufrirse efectos de corte y de momento. Ahora, algunas especificaciones y recomendaciones pues son los recubrimientos en el concreto deberán ser de 7.5 centímetros debido a la exposición directa del suelo. También tenemos que el refuerzo principal se coloca en las caras que están a tensión. Aquí tenemos una deformada de cómo las cargas de suelo afectarían a mi muro de contención, y vemos que en las líneas punteadas se encontrarían las caras que están a tensión, y acá es donde se requerirá el refuerzo principal en mi muro de contención. Y para evitar sobrepresiones el suelo deberá colocar para evitar sobrepresiones en el suelo se deberá colocar el drenaje adecuado en el muro de contención. Esto pues ya va a ser para evaluar cada uno de los casos, ¿verdad? Ver qué tipo de drenaje es el que se deberá de aplicar en el muro que vayamos a estar trabajando. Hay drenajes que son drenajes que se colocan al pie del muro, hay drenajes que se colocan intermedios, hay drenajes de tipo francés, pero cada uno de ellos pues tiene que ser evaluado, ¿verdad? Se especifican resistencias mínimas para el concreto que sean de 3000 psi para que el concreto pues tenga un poro que sea pequeño, y las capacidades a resistencia de corte y flexión pues sean las adecuadas, ¿verdad? También los espesores mínimos para muros de concreto podrán estar entre 15 centímetros a 20 centímetros. No se recomiendan muros de menor espesor porque suelen generar que el recubrimiento no vaya a ser cubierto por estos espesores, ¿verdad? Para el caso de muros de mampostería pues se recomiendan bloques tipo A o tipo B, además de procurar recubrimientos para impermeabilizar el muro y evitar patologías en el bloque. Pues aquí pues podríamos también, si somos un poquito más estrictos, pues podríamos hablar más que todo de los bloques tipo A, ya que son los que tienen una menor cantidad de absorción, y siempre que nosotros podamos impermeabilizarlos pues sería ideal para evitar algún tipo de problemas en nuestro muro, inclusive en un corto plazo, ¿verdad? Porque el estar expuesto directamente en el suelo pues puede dañar considerablemente las calidades en resistencia, ¿verdad? de nuestros bloques. Ahora, los muros de mampostería podrán tener espesores mínimos de 15 centímetros, aunque su capacidad la verdad es muy limitada, ¿verdad? Los muros de mampostería pues llegan a tener una capacidad al menos 2 metros de longitud, pues ya más allá de los 2 metros de longitud pues ya se requiere mucha capacidad a flexión, y pues por la limitación de colocar acero de refuerzo pues ya este tipo de muros pues ya no es tan factible de poderlos trabajar. Ahora, algunas especificaciones y recomendaciones es en cuanto a la elevación de armado. Tenemos acá una propuesta de armado que puede funcionar bastante bien para un tipo de muro de contención en voladizo. Ahí pues se nos muestra lo que son sunchos de coronación, esta parte inferior pues que es el tacón del muro, ¿verdad? Esto se utiliza para un chequeo de lo que es deslizamiento, ¿verdad? Pues más adelante en algunas clases posteriores vamos a ver cómo podemos trabajar ese diseño de tacón. También hablamos un poquito de la longitud de traslape, pues podrá tomarse entre 1.2 veces la longitud de desarrollo a 1.4 veces la longitud de desarrollo. Esto es importante porque generalmente en los muros de contención, más si son muros
bastante largos, pues vamos a tener que trabajar mucho el traslape del refuerzo horizontal, y pues debemos cuidar que esas longitudes pues se vayan a cumplir. Y para el caso de los ganchos estándar, pues seguir todos los lineamientos de lo que es el ACI, ver cuáles son las longitudes de ganchos estándar, longitudes de doblado de barras corrugadas, ¿verdad? Entonces sí es importante, aquí mencionábamos lo de los estribos, pues que se trabajen los diámetros mínimos de doblado. Bien, esto pues es la parte introductoria de lo que es el estudio de muros de contención. Es más o menos para que se vea una visión general del comportamiento de los muros, y en las siguientes clases vamos a estar viendo ya un poquito más a detalle las ecuaciones y todo lo que es el comportamiento de los muros desde una perspectiva analítica, y ver cómo determinar las cargas por el suelo, las cargas por carga viva, la carga de sismo. Todo eso lo vamos a ir viendo en las clases posteriores. Ya vamos a entrar un poquito más a lo que es el uso de ecuaciones. Aquí pues lo que queríamos más que todo era trabajar la parte conceptual, ¿verdad? Entonces espero que con esto pues se tenga un punto de partida para que en las siguientes clases pues podamos ver la parte analítica, ¿verdad? Aquí pues les dejo también unas referencias. Estas referencias son las que vamos a estar utilizando en el curso, ¿verdad? Vamos a trabajar un poco lo que es el libro de diseño de estructuras de concreto, ¿verdad? Para la parte directamente de los chequeos de resistencia, algunas concepciones de los fundamentos de ingeniería de cimentaciones de Brajadas, y lo que es la normativa, ¿verdad? Tanto de AGIES como del ACI. Muy bien, eso es todo por esta clase, y muchas gracias.